y capacítame para hablar tus palabras y abre los oídos de los que aquí estamos y escuchan este mensaje. Por tu Espíritu Santo actúa en las mentes y en los corazones nuestros, para que haya disposición al escuchar tu palabra, que estemos atentos, que no escuchemos palabras de los hombres, sino la palabra de Dios, y que tu Espíritu Santo use esa palabra para cambiar nuestras vidas, para hacernos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que hoy tu Hijo sea exaltado aquí y reconocido como el único Señor, como el único Salvador y como el Rey que viene. Ven y actúa por tu gran poder. Hazlo, Señor, y que no haya una sola persona que no sea consciente de tu presencia santa en medio de nosotros. Glorifica, oh Dios, el nombre de tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a abrir la Biblia en la epístola de Judas. Es la carta de Judas y vamos a leer como estamos haciendo hasta los versículos donde vamos adelantando en las predicaciones, con el propósito de ayudar a aquellos que estamos haciendo el esfuerzo de memorizar la epístola. Dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua,
llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Vamos a dejar ahí la lectura porque la exposición de esta mañana son los versículos 17 y 18. Vemos que Judas empieza con la frase: pero vosotros, amados. Hay un contraste muy marcado entre el tono en el que él venía hablando. Él estaba exponiendo el carácter de los falsos maestros, de los falsos cristianos, de los que se engañan a sí mismos y son apóstatas, pero ellos mismos no son conscientes a veces de su apostasía. Y luego que dice cómo son ellos y cuál es el fin de ellos, hace un pero y dice: ahora voy a hablarle a ustedes, al pueblo de Dios, pero vosotros. Y nos hace recordar y nos llama a recordar. Quisiera empezar con una ilustración. Los que son padres pueden estar de acuerdo conmigo de que nosotros no advertimos a nuestros hijos una sola vez, ni les recordamos las cosas una sola vez. Tenemos que recordarle a nuestros niños sus deberes varias veces. Y nuestra palabra es constante. A los niños se lavó las manos, se lavó los dientes, hizo sus deberes. Y de la misma manera las advertencias con respecto a las cosas peligrosas. No jugar con objetos que son punzocortantes porque son niños. No jugar con el fuego. Nunca aceptar regalos de desconocidos, etcétera. Todos sabemos cuáles son las cosas que repetidamente les tenemos que decir y se las decimos con amor las veces necesarias. O habrá alguien que piensa que porque ya advirtió a su hijo no le tiene que advertir más. Y va a decirle: bueno, ya yo le advertí, allá él. No podemos hacer eso con nuestros niños. Vamos a recordarles una y otra vez, las veces que sea necesario y mientras estemos aquí, sus deberes y las advertencias de aquello que sea peligroso. Bueno, así es como empieza él. Tened memoria. Hagan memoria, recuerden. ¿Y qué es lo que él quiere que recordemos? Las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La palabra apostólica es una palabra autoritativa, de autoridad. Y nosotros sabemos y hemos estudiado en el pasado que en el presente no hay más apóstoles y que si alguien se declara apóstol en los días presentes son falsos apóstoles.
porque solo hubo 12 apóstoles de Jesucristo más el apóstol Pablo, y ellos hablaron con autoridad la palabra de Dios, y lo que dejaron escrito es la autoridad de Dios para nosotros. Tenemos que someternos a ella y recordar esas palabras apostólicas una y otra vez. De hecho, esta frase que él usa diciendo, haced memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, es parte de nuestro argumento que habíamos dicho al inicio, de que este Judas no es Judas apóstol, no es el que también se llama en los evangelios Leveo, que tenía por sobrenombre Tadeo, no es ese, sino que habíamos estudiado que es Judas, hermano de Santiago y hermano de Jacob, del Señor Jesús, hijo de María y de José, pues. Entonces, vamos a empezar por aquí. El primer punto nuestro entonces va a ser esa necesidad que tenemos los cristianos de la función pastoral que nos recuerda constantemente la palabra de Dios. Voy a leer para ustedes lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 12, segunda de Pedro 1:12, dice así el apóstol Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No es porque ignoren nuestros niños que nosotros les decimos las cosas, ya se las hemos dicho, las conocen y necesitamos decírselas una vez más. Lo mismo nosotros. El apóstol dice que ya nosotros las sabemos, pero que Él no dejará de recordarnos esas cosas que sabemos, aunque las sepamos, porque Él necesita que estemos confirmados en la verdad presente. El apóstol Pablo también dijo algo muy similar, y él lo dijo en Filipenses 3:1, cuando él escribió la carta a la iglesia en Filipos, capítulo 3, versículo 1, les dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y pongan atención a esta frase: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Esa función pastoral no es molesto para aquellos a los que el Señor puso a predicar su palabra, ir una y otra vez al mismo consejo bíblico, a la misma advertencia. Para eso nos puso el Señor, y es que es necesario. Es necesario. Porque la labor pastoral es una labor también de vigilancia. Recuerdan que el pastor es también llamado en otras ocasiones obispo. La palabra obispo en el griego se dice así, episcopos, y esa palabra realmente lo que significa es el que está viendo por encima, vigilando. Y parte de la labor de vigilancia es ver la conducta de las personas, sus palabras, estar en esa vigilancia para ver cuándo necesitamos otra vez recordarle las palabras del Señor. En la Biblia no existe en ninguna parte autorización de que alguien sea cristiano individual e individualista. Es decir, no se puede decir yo soy cristiano, yo leo la Biblia y vivo aislado. Siempre en la Sagrada Escritura el ser cristiano está ligado al concepto de iglesia y de pastoreo. Las iglesias necesitan este oficio de pastoreo. ¿Qué es lo que hace el pastor? Alimenta a su rebaño, cuida a su rebaño, y parte de lo que les toca hacer en ese cuidado pastoral es recordarles las palabras del Señor una y otra vez. Y todos debemos ser conscientes de esto, de la necesidad de que se nos instruya, que se nos recuerden las palabras de Dios. ¿Hay alguien aquí que piense que no necesita que se le instruya las palabras de Dios? ¿Hay alguien que se cree autosuficiente y que piensa que él solo puede entenderlo todo?
Todos necesitamos instrucción, corrección y que se nos recuerde la palabra de Dios. Ahora bien, hay una cosa interesante comparando nuestro estado actual como creyentes, el estado de las iglesias actual y el de la antigüedad. Nosotros tenemos una gran diferencia. Todos tenemos Biblia. ¿Hay alguien aquí que no tenga posibilidad de conseguir una Biblia? Si no tiene, díganos y le conseguimos una. Pero hoy es posible que cada persona tenga su Biblia. A estos hermanos a los que le estaba hablando Judas, no. ¿Cómo se hacía? ¿Ustedes recuerdan eso? La iglesia se reunía y había solo una Biblia, solo una copia de las Escrituras. Es la de la iglesia, ahí se guarda. Y aquí viene y se abre, nadie más tiene. Entonces había que estar muy atento. Y por eso se insistía en la memorización. Luego, pasados los siglos, se seguía insistiendo en la memorización. ¿Por qué? Por la carencia. A los niños se les enseñaba grandes porciones de la Biblia. Hay relatos en los cuales eso es lo que se hacía. No tenemos Biblia, pero aquí el hermano se sabe el Evangelio de Marcos. Se lo sabe entero. Venga, dígalo. ¿Me entienden? Ahora, nosotros sí tenemos Biblias, pero eso no es una excusa de que no memoricemos. Por eso estamos haciendo este esfuerzo. Memoricemos al menos las que son pequeñas y luego vamos avanzando. Si algún día estamos desprovistos de Biblia, porque no está físicamente, porque ya no tienen el iPhone o lo que sea en lo que la tengan, la tienen en su memoria y Dios puede usar eso para bendecir sus almas, porque recordemos que no es solo memorizar, se ocupa el auxilio del Espíritu Santo, que nos recuerde las palabras de Dios y las aplique a nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos, lamentablemente. Santiago escribió de esto también, en el capítulo 1, versículo 25 de Santiago, dice él así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. ¿Atendieron a lo que está diciendo Santiago? Que hay una ley perfecta, pero que para perseverar en ella, ¿qué necesitamos? No ser olvidadizos, no salir de la reunión de la iglesia sin ningún provecho. Voy meditando, haciendo memoria de aquellas palabras, recordándolas, procurando aplicarlas a mi vida, porque el que no es así es oidor olvidadizo y no tiene ningún provecho de la exposición y lectura de la palabra de Dios. Más bien tiene el grave peligro de ser mayormente condenado porque escuchó y desatendió las palabras de Dios. Vamos a ir juntos a leer primer libro de Crónicas 16:12. Este es un salmo de acción de gracias de David en este momento histórico de la traída del arca. Y dice así: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Haced memoria. Nadie puede recordar lo que no sabía. Nosotros por eso puse esa ilustración. Lo que nosotros hacemos con nuestros niños es recordarles lo que ya le hemos dicho. Y de eso se espera de nosotros, que seamos ávidos lectores de la palabra de Dios. Que cuando se hace referencia a la palabra de Dios, lo que están haciendo los predicadores es recordándonos
lo que hemos leído antes, en otras ocasiones, en nuestras lecturas privadas. Haced memoria. Las maravillas de Dios debemos nosotros tenerlas presentes. Hay gente que ignora, que nunca ha leído la Biblia, que desconoce todas las historias bíblicas. Nosotros tenemos que insistir en eso, en ello desde los pequeños. ¿Saben por qué? Porque esas historias bíblicas, con su correcta aplicación, en algún momento, en el día de su poder, como dice el Salmo, Dios las usará para salvar a aquellos chicos. Cuando Él actúe, todo aquello comenzará a tener sentido. Pero ¿qué hay de aquellos niños que nunca sus padres leen con ellos la Biblia? Ni nunca, no saben nada. ¿Qué saben de la Biblia? Lo que dicen en la televisión, todo distorsionado. Lo que digan las historias del internet o de la televisión no es confiable. Si dejamos que nuestros niños vean eso, hay algunas que son bonitas, debemos estar supervisando. Todo eso está distorsionado y según la opinión del que lo hizo. Pero si leemos la Biblia fielmente, entonces después podemos ayudarles a recordar lo que habíamos leído, sus maravillas, sus prodigios y los juicios de su boca. Desde niños ellos tienen que saber que Dios es santo y que Dios juzga. Y hay niños que crecieron lamentablemente hasta en las iglesias solamente entretenidos, jugando, y llegan a grandes y nunca han oído de Dios, de su santidad, del juicio que viene. Tenemos que hacer memoria de todo, de sus prodigios, de sus maravillas y de sus juicios. Y voy a llevarlos a una advertencia muy seria para las iglesias. Apocalipsis 3:3. Estamos ahí cerca. Oigan este mensaje a la iglesia en Sardis, Apocalipsis 3:3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Perdón, estoy leyendo el 2. El 3 es el que dice: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdese. Ya ha recibido algo. Usted es cristiano, ha recibido la palabra de Dios. Aquí está. Dios lo hace responsable de lo que ha recibido y de lo que ha oído. De lo que ha oído, Dios le hace responsable y dice, y eso tiene que recordarlo y guardarlo. ¿Para qué? Para arrepentirse. Tiene el ser humano que responder a la palabra. No se trata entonces nada más de memorizar. Se trata de una aplicación. Y la aplicación de la palabra de Dios nos lleva al arrepentimiento. Porque si no, ahí está la advertencia. Pues si no velas, si no estás vigilante, eso es lo que significa, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En la epístola de Judas, donde estamos, en el versículo 18, después de que él ha dicho, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, ¿qué es lo que los apóstoles decían? Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Y esto nos hace reflexionar entonces en lo que es el postrer tiempo. La palabra postrer significa último, en el último tiempo.
Ya habíamos tenido todo un trimestre de escatología y el pastor explicó qué significa escatos en griego, las últimas cosas, lo último, el final. Entonces necesitamos estar apercibidos, advertidos de cuándo comenzó el último tiempo. Si ustedes van y hacen una búsqueda en internet sobre lo que va a pasar en septiembre del 2015, se van a asombrar. Hay cientos de especulaciones de algo muy terrible que va a pasar en septiembre del 2015. Con miles de razones para que creamos que es en septiembre del 2015 que va a pasar algo tremendo. El ser humano no retiene, todo se le olvida. ¿Se acuerdan del 2012 y de mayo del 2012? Y de los mayas y del calendario maya y de lo tremendo que iba a pasar. Bueno, yo me acuerdo aún más del año 2000. Yo soy ingeniero informático y ustedes saben, y había una euforia, el 2000, ese ya es lo último que va a pasar, el 2000, y todas las computadoras se van a destruir y va a explotar o no sé qué va a ser. La gente, ahora, no, hoy nos reímos porque de eso hace muchos años, pero estoy seguro que algo de esa falsedad se mete en las iglesias también y la gente comienza a ser supersticiosa y a no creerle al libro de Dios, pero sí al documental que dieron de Nostradamus y al documental que dieron de yo no sé qué otra cosa que alguien dijo, alguien que recibió visiones y dice, hermanos, seamos gente del libro, porque este libro no nos deja ciegas y nos dice cuándo empezó el último tiempo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya es, cuando Juan está escribiendo, ya es el último tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué y cómo sabemos que ese era el último tiempo. Él dice que porque ya se manifestó el anticristo y muchos anticristos. La palabra anticristo tiene dos significados que tenemos que tener bien claros. Uno es contra y otra es en lugar de. Entonces, todo aquel que se enfrenta a Cristo, se opone a Cristo, es anticristo, a la doctrina de Cristo. Todo aquel que se oponga a la doctrina de Cristo es anticristo. Pero también está el otro sentido en el cual alguien se pone en lugar de Cristo. Ambas cosas son anticristo. Pero él dice que ya es. Él no les dice dentro de poco, él les dice ya es el último tiempo. ¿Cuándo empezó el último tiempo? Con la venida del Mesías, el Mesías prometido, el cumplimiento de esa profecía, cuando el Verbo se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, Jesucristo, y vivió en este mundo santamente sin haber pecado jamás, y fue llevado a la muerte de la cruz, y fue sepultado, y resucitó y ascendió para estar a la diestra del Padre. Eso es un evento del fin de los tiempos. Y no es que yo lo diga, es que la Biblia dice, Hebreos 1:2 dice que en estos postreros tiempos, dice el escritor Hebreos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Cristo marca el inicio de los últimos tiempos, porque ya nos trajo la revelación plena del Padre. Pero también si leemos en Hechos capítulo 2, versículo 17, cuando en Pentecostés baja el Espíritu Santo y dice que ustedes han leído el relato y si no lo leerán, como un viento recio y lenguas repartidas como de fuego en aquellos 120 que estaban esperando la promesa.
¿Cómo dice Pedro? ¿Cómo describe Pedro ese suceso particular? Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y él dice, Pedro está diciendo, esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de la profecía de hace siglos de Joel, de que él enviaría su Espíritu Santo en el postrer tiempo. Entonces, Cristo viene, inicia el postrer tiempo, se cumple la venida del Espíritu Santo y se nos confirma, es el postrer tiempo. 1 Pedro 1:20. Bien, para tener más claro el contexto, leemos desde el 18 y dice el apóstol Pedro así, 1 Pedro 1, 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿estamos diciendo algo contrario a la Escritura? No, los postreros tiempos empezaron con la venida de Cristo. Así que la gente le encanta esa euforia de que le digan algo para saber que está en los últimos tiempos. ¿Estamos en los últimos tiempos? Claro que sí. Pero entonces la reacción en esa espera, desde que ya empezaron los últimos tiempos, la podemos leer en 2 de Pedro 3. Segunda carta de Pedro y el capítulo 3, y sí vamos a leer varios versículos para que veamos esa reacción de los que no les gusta así, sino que ellos quieren cosas sensacionales y espectaculares para verlas ya. Dice así, 2 de Pedro 3, del 3 al 11, voy a leer esto, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aquí es donde está el asunto. Cuando usted ha oído a alguien emocionado y buscando cosas del final de los tiempos y de lo que dijeron y la profecía de San Malaquías, ¿han oído eso? Que hay en el catolicismo, llevan cuántos papas hay, y cada vez que queda un nuevo papa hay un gran temor de que se llame Pedro, de que él se ponga Pedro, porque les han dicho, ese es el último papa. Si ese papa se llama Pedro, ya es el último.
¿Cuántas personas de estas que están temerosas oyendo esas cosas, o los 3 días de oscuridad? ¿Han oído eso otro? Que ya vienen 3 días de oscuridad y la gente temerosa. Ahora, la pregunta es, porque hasta ustedes mismos, alguno puede haber sentido temor y haberse sentido extraño, y si sí vienen los 3 días de oscuridad, y si sí este es el último papa, y etcétera, todas esas cosas que hayan dicho, y si Obama es el anticristo y esas cosas, vean, pero oigan, yo les pregunto, si sentir la cercanía de la venida de Jesucristo y del fin y del juicio les ha llevado a esto, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Si fuera esta semana, hay gente que si tuviera esa confirmación de que ahora en septiembre, como dicen que números, etcétera, de cosas que inventan rarísimas, pero si fuera, ¿se va a poner con Dios? ¿Va a clamar a Dios y va a pedir perdón por sus pecados? ¿Va a ir a esa persona que usted ofendió y le va a pedir perdón? ¿Se va a poner en paz con sus familiares, con sus amigos, etcétera? ¿Provoca eso? No. Es todo un emocionalismo vano. Yo no veo que eso lleve a nadie a arrepentimiento verdadero ni a una vida consagrada. Y si les lleva a algunos, entonces voy a comenzar a ir a la iglesia, porque dicen que queda como 1 año para el fin. Cuando pase ese año, deja de ir a la iglesia, porque son personas que hacen todo no por la razón correcta, no por Dios, sino por un miedo pasajero. Pidamos al Señor no un miedo pasajero, sino un verdadero temor de Dios. Si nosotros cuando leemos esto, no ejercitamos nuestra imaginación para decir, mire, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados, ¿para qué? Para el fuego, en el día del juicio y de la perdición. Y ahora aquí dice que para el Señor un día es como 1000 años. Así que desde que Cristo vino, para Dios han pasado como 2 días, digámoslo así. Así que si Dios nos hace esperar un tercer día, no se asombre, pero son los últimos tiempos, porque no espere nada más que el cumplimiento de las palabras de Dios. Él vendrá en poder y gloria, como leíamos hace 8 días, en llama de fuego con sus santos ángeles, y vendrá en juicio. No hay segunda oportunidad, como decíamos hoy hace 8. No hay 7 años más para que entonces usted se esconda y no lo marquen y esas cosas. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que usted tiene que ir a Cristo arrepentido y clamar por salvación. No se espere a septiembre del 2015 ni a esas cosas. Hoy Dios nos está advirtiendo. Y hoy nos está recordando las palabras de los apóstoles. Pero vemos en ese capítulo 3 que hay burladores. Y hay gente que entonces, como no ha venido en 2000 años, se burla y dice, eso no es cierto. Todo va a seguir igual. Cuando estuvimos viendo las epístolas a Tesalonicenses, les compartía que yo conversaba con gente que me decía que no hay fin del mundo, que el fin del mundo es cuando usted se muera, ese es el fin para usted. Que eso no es lo que la Biblia dice. Hoy leímos en la lectura continuada y que vamos por Apocalipsis, que se le dice a las almas de los mártires, esperen, descansen. Ya ustedes están vestidos con esas vestiduras blancas, la justicia de Cristo, pero faltan otros hermanos que ser reunidos.
¿Qué es lo que falta para que Cristo venga? ¿Qué es lo que falta para aquel día final? Que entre el último de los escogidos. El último de aquellos a los que el Señor llamará, dará nuevo nacimiento, justificará por la fe en Cristo y santificará. Y ese es el último día, ya no hay más que esperar. Ya entraron todos los que conforman el pueblo de Dios. Eso es lo que leí yo ahí, ¿verdad? En Apocalipsis 6. Espérense porque falta gente que entrar en el arca. Pegámoslo así. Vimos hoy eso, ¿verdad? Que en el tiempo antiguo se salvó solo los que entraron en el arca. Y esa arca es un tipo de Cristo. Solo los que estén en Cristo no sufrirán la condenación. Y si usted está en Cristo, no vendrá condenación. Pero si usted no está en Él, este juicio viene. Vamos a leer un poquito más sobre estos burladores de los que nos habla Judas también. Y vamos por favor a la segunda epístola a Timoteo capítulo 3. Segunda a Timoteo 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Atentos a este versículo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, si le está hablando a Timoteo y le dice evite a estos, y le dice que eso es en el último tiempo, ya eran los últimos tiempos. Pero sin embargo, debemos también reconocer que ese es un aumento de la maldad que se predice. En todas las épocas ha habido hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros, blasfemos, en todas las épocas. Pero hay un aumento notorio de la maldad. Nosotros, hermanos, seríamos ciegos si no vemos eso en nuestra época. El aumento de la maldad. Ustedes saben esas estadísticas que han muerto más niños abortados que los de la guerra mundial que hubo. No hay afecto natural. Esas madres no aman lo que es fruto de sus vientres. Esto es la profecía cumpliéndose. Gente sin afecto, impetuosos, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios. Sí, la Biblia dice eso, pero yo lo que siento es esto otro y sigo mis placeres, mis deseos. Y la parte terrible que se relaciona con ese tema que hemos venido estudiando por muchas semanas ya de los apóstatas y falsos maestros es que tienen apariencia de piedad. Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y estos que la Biblia llama burladores, no solo son burladores, sino la causa de que otros se burlen del cristianismo. Son la causa, porque ellos son la cara. ¿Qué cree? Voy a hablar aquí a nosotros que vivimos en este país. ¿Qué cree el ciudadano común que es un cristiano evangélico? Él cree que es Canal 23. Él cree que es esos televangelistas que salen ahí adulando, haciendo de la religión un negocio y que todo parece piedad, pero detrás de eso no hay piedad.
hay avaricia. Y no solo eso, hay pecado. Hay testigos de cómo se manejan muchas de esos grupos, sin piedad, sin santidad. Pero hay una apariencia. Causan, por lo tanto, que otros se burlen del cristianismo, porque son personas que siguen sus propios deseos. El camino de Cristo, sin embargo, es la autonegación. ¿Se parece eso a la autonegación? No, eso es contrario. Ellos predican la autocomplacencia, el buscar los bienes de esta vida. Lo que importa es el aquí y el ahora, la salud, el dinero, el éxito en este mundo. Y son burladores. Es un camino que favorece la avaricia, el egoísmo, porque es un mensaje basado, ¿saben qué? En usted. El mensaje verdadero está basado solamente en Jesucristo y en su evangelio. Y ese es el que trae esperanza y el que sí cumple lo que promete. Ese otro evangelio falso promete muchas cosas maravillosas, pero no las cumple. ¿Cómo es que son burladores? Yo digo que de esa manera, haciendo de la religión un negocio y de los cultos un espectáculo. Un culto a Dios debería caracterizarse porque cualquiera de los presentes sepan, aquí hay respeto a Dios. El nombre de Dios se respeta, no se usa vanamente. La oración se hace con reverencia al Dios que es soberano, santo, y que por los méritos de Cristo podemos llamarle Padre. La oración se hace en el Espíritu Santo, reconociendo, eso lo vamos a ver luego, cómo es orar en el Espíritu Santo, porque viene la epístola, pero así se hace. Y han hecho entonces de los cultos a Dios y de las reuniones llamadas cristianas un espectáculo, y eso es burlarse. Eso es burlarse. Las cosas que se pueden encontrar también en internet y que uno ha visto que pasan en ciertos lugares que se supone que es un culto, donde hay la música impía, la música del mundo, los bailes del mundo, las cosas más extrañas que jamás coinciden con lo que nosotros vemos en la Biblia. Si leímos Apocalipsis 4, ¿y qué leímos nosotros de la adoración celestial? Postración, exaltación de la santidad de Dios, unos seres celestiales que son hasta difíciles de describir, que están ahí diciendo constantemente, santo, santo, santo. Pues eso es lo que han hecho, burlarse de la verdad de Dios con su materialismo, con sus extrañas visiones y sueños. Yo hice un poquito de investigación esta semana y encontré una de cosas que son como increíbles para uno. La gente que dice que fue al infierno, que vio cosas y que vio que los que con su propia interpretación de las cosas, el que haga tal cosa o tal, o el que no haga tal otra, ahí yo los vi en el infierno. Y yo le preguntaba al Señor, y el Señor me decía, y yo le decía, esos son burlas al cristianismo. Así no es. Nosotros solo tenemos un libro, y de este no tenemos que salirnos para nada, ni añadirle a este libro nada, ni quitarle tampoco. Todos esos son burladores, que con métodos, como les decía, sensacionalistas, manipulan a las personas con falsas profecías que no se cumplen y no se cumplieron. Pero ¿qué pasa con los que lo siguen? ¿Dejaron de ir ahí? Ahí están. Eso es lo más extraño del mundo.
Yo recuerdo, siendo un niño, haber visto una revista de los Testigos de Jehová que decía: ¿sabe usted que hay una generación que nunca morirá? Y decía que todos los que habían estado en 1914 para la Primera Guerra Mundial nunca morirían, porque esa fue la venida espiritual de Cristo y etcétera, con esas interpretaciones también tan desviadas, porque ellos no tienen al Espíritu de Dios. Ahora yo digo, ya estamos en el 2015, esa gente se ha muerto, todos, yo no sé si queda alguien. ¿Qué van a hacer con esa profecía? Pero ahí sigue, y el grupo sigue aumentando. Y bueno, eso es una secta hereje. Sabemos que no pueden tener salvación porque niegan la divinidad del Salvador. Pero dentro del evangelicalismo vienen hombres y dicen que Dios me dijo y que este año hay un mover y que Dios dice tales y tales cosas, y no se cumplen, y la gente sigue detrás de estos falsos maestros. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Creo entonces que es suficiente lo que hemos dicho al respecto de lo que estos dos versículos tratan. Pero como siempre decimos, indispensable y necesario es, ¿qué vamos a hacer con eso que Dios nos habló hoy? ¿Tiene algo que ver con nosotros? Bueno, sí, hay que aplicarlo. Porque estas personas que dice la Biblia que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella, nosotros no tenemos que ser así. No es solamente de criticarle a los que son así, es darnos cuenta y revisar si nosotros estamos cayendo en un pecado así, teniendo una apariencia de piedad, y venir con la Biblia y venir siempre al culto y estar negando la eficacia del Evangelio. El versículo de hoy de memorización decía: es poder de Dios. No deja a las personas igual como eran, las cambia. Y la fe será probada para ver si estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a seguir la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que muchos buscarán excusas y se justificarán a su manera de por qué hacen como hacen o por qué no hacen como hacen. Porque según esas falsas enseñanzas, no hay que dejar nada para ser cristiano. Y distorsionan y corrompen el Evangelio diciéndole a la persona: Dios te ama tal como eres. Eso es burlarse del Evangelio, eso es hacer de la gracia de Dios un libertinaje. ¿Dónde se muestra el amor de Dios? En que Él te perdona y te cambia, no te deja hundido en el pecado ni como eres, te cambia. Ese es el amor de Dios. Cambia nuestro estilo de vida, nuestro estilo de hablar, nuestra manera de comportarnos, de pensar. Dios nos cambia y nos sigue cambiando. No es una cuestión mágica de un día, es que nos sigue cambiando. Y estamos entonces dispuestos a dejarlo todo por Él, a que no sea nada más apariencia de piedad. Y la otra exhortación que el Señor nos hace es a recordar. Y yo tengo o es lo que yo he visto, no es una teoría, es lo que yo he visto. Todos somos olvidadizos en alguna manera, se nos olvidan cosas y todos buscamos excusas para lo que olvidamos. Pero qué interesante que hay cosas que sí no se le olvidan a uno. A alguien se le olvidó desayunar y vino y dijo: ay, mira, hoy no desayuné, hoy no he almorzado, se me olvida almorzar, desayunar, comer. ¿Por qué esas cosas sí están más presentes? Porque tienen cierta prioridad en nuestra vida. Comer y alimentarse es prioritario. ¿Cuáles son las prioridades de su vida? Las cosas espirituales sí se olvidan porque están en la lista tan al final que se olvidan.
leer la Biblia y orar no es prioritario, puesto que se le olvida. Yo estoy hablando una verdad o es pues que se me ocurre ahí. Si se le olvida, una cosa es que usted diga, hoy he estado mal organizado y no he podido hacer mi lectura de la Biblia ni orar, pero yo voy a ver cómo me organizo y encuentro ese rato. Pero usted lo tiene presente. Es que no puedo pasar un día sin ir a la palabra y sin tener mi tiempo a solas con Dios. Eso es diferente a que simplemente hay gente que ni se acuerda que había que leer la Biblia, ni se acuerda que había que orar. Eso es porque en sus prioridades Dios no está. Haced memoria. Y finalmente, si hoy fuera ese fin, ¿cómo está usted delante de Dios? ¿Está preparado siguiendo a Cristo? En esas palabras de Pedro decía, velad entonces, velad. Si usted cree que ya viene, ¿está velando y orando? ¿O sigue el camino de los burladores? Que usted le dice sí, nada más a la palabra de Dios, pero eso no causa nada en su vida, no hay ningún cambio. Porque también hay algo, si usted está consciente de que viene el fin, y este fin se describe ahí como una tragedia tan grande, ¿qué va a hacer usted con los que le rodean? ¿Los va a dejar que perezcan? ¿No les va a dar una palabra de advertencia? Y esa palabra de advertencia no es así. Vea lo que dijeron en internet que puede pasar en septiembre. Así es como el mundo hace las cosas, de una manera sensacionalista y manipulando. No, vea lo que dice la Biblia. Viene un día, viene y se acerca cada vez más. El día en que Dios llamará a cuentas a todos y juzgará por Jesucristo su Hijo las obras, pensamientos, sentimientos y los secretos de los hombres. Haced memoria de esas palabras hoy. Oremos. Bendito Dios, a ti acudimos una vez más